En este tema, en esta polémica, y para eso tomamos contacto con el analista, investigador de COES y académico de la Universidad Diego Portales, Carlos Meléndez. Carlos, gracias por este contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Nicolás. A ver, se van conociendo más detalles y de todas maneras la polémica empieza a tomar ribetes aún más graves, intensos. Ya se daba este dato de una gran cantidad de funcionarios públicos que habrían accedido a la vacuna meses antes, y ahí está el tema, y la molestia y la crítica de parte del actual presidente del Perú, que de hecho va a enviar esos antecedentes a la justicia, o sea, ya toma un carácter judicial. Con estos nuevos antecedentes, ¿cómo se va tomando también lo que es esta polémica con algo tan sensible y tan vital en estos tiempos como es la vacuna? Y porque además involucra a personalidades que tenían un prestigio positivo. No eran cualquier funcionario público, estábamos hablando de un presidente popular. Martín Vizcarra en época de pandemia llegó a tener un 80% de aprobación nacional, y de una ministra que había sido hasta hace poco, Pilar Macetti, que había sido una de las heroínas, por así decirlo, de la lucha contra la pandemia. O sea, esto es un golpe, como le decía anteriormente, no solamente es un acto de corrupción, sino es un golpe a la dignidad del país. Y cae en un momento, pues, inoportuno, porque el nuevo presidente, Francisco Sagasti, ha dicho que todas las personas involucradas, funcionarios públicos involucrados, tienen que renunciar a sus cargos por haber cometido esta falta, pero eso implica que el Ministerio de Salud en plena pandemia tenga que cambiar a 40 funcionarios de alto rango. Entonces, eso, imagínate, en este contexto es un caso muy grave, ¿no? Uh-huh. Hay un punto, y me quedo con la figura del expresidente Martín Vizcarra. Tú lo decías muy bien, y eso es lo que más genera una situación compleja en esta historia, que Vizcarra en la pandemia llegaba a un alto porcentaje de aprobación popular, y eso de hecho también cuando llega a este juicio político y finalmente destituido, recordamos lo que sucedió y cómo llega Francisco Sagasti. Y él ha dicho que fue parte del ensayo clínico. Desde donde se hacía el ensayo clínico se dice que no es así. Se habla de las mentiras de Vizcarra con, insisto, un tema tan vital como es el acceso universal que tiene que tener la vacuna y este listado de vacunas VIP, como algunos medios ya han titulado. Eso es justamente lo más complicado. Si nos quedamos con la figura de Vizcarra, porque aquí hay un número importante de funcionarios públicos que estaban de hecho en contacto con el desarrollo de este trabajo contra la pandemia, que finalmente se ven favorecidos. Hasta autoridades eclesiales de la Iglesia Católica, Imagínate. para que tengas una, que aparecía en una lista como consultores éticos. O sea, esto ya es una vergüenza, ¿no? O sea, tienes a un miembro de la Iglesia Católica como consultor ético también involucrado en precisamente un golpe a la moral del país. Y hoy día, uno de los directores de los experimentos, de la aplicación experimental de una de las universidades ante el Congreso de la República, señaló con evidencia de que lo que decía el expresidente Martín Vizcarra era falso, ¿no? Están empezando a aparecer las evidencias. Tenemos una lista que yo considero inicial de cerca de 500 personas. Probablemente aparezcan más listas. Se dice que obviamente si uno hace las sumas y restas, todavía hay muestras de vacunas que están, entre comillas, desaparecidas. Todavía no se sabe a quién han sido aplicadas. Entonces, este escándalo lamentablemente recién empieza. Esto está todavía por develar mucho de la corrupción en épocas críticas, ¿no? Claro, aquí de hecho leía el diario El Comercio, la titula o la considera como la lista de la infamia, y es una lista que se empieza a transparentar, a ser pública, y aparecen varios nombres desde familiares de funcionarios públicos, también entiendo empresarios. O sea, son cerca de 500 personas que acceden antes que cualquiera cuando se estaba investigando y cuando se estaba viendo ni siquiera la aprobación de la vacuna para ser comprada y finalmente importada al Perú. Y esto se da, obviamente, desde el tema, desde el punto de vista político, Carlos, me imagino, es ineludible hacer también el nexo con lo que ha sido los últimos años de la política peruana, con la caída de Pedro Pablo Kuczynski, Vizcarra, la llegada de Sagasti, con las acusaciones de corrupción, con la inestabilidad institucional, que no solamente es de Perú, para ser súper claro en eso, se da a nivel regional, pero que con este elemento de falta la probidad, podríamos decir, porque, no sé, te hago la pregunta, si se llega a formar un caso de corrupción, por ejemplo, es aún más complicado para la situación peruana.
Sí, a ver, para empezar, en plena pandemia, Perú ha tenido 3 presidentes, ha tenido 5 ministros de salud y varios ministros de presidentes de Consejo de Ministros. O sea, Ujú. la inestabilidad política que ya venía arrastrando Perú en los últimos años se ha potenciado con la pandemia. Ahora, efectivamente, acá se han cometido no solamente faltas éticas, no Ujú. solamente faltas morales, sino se han cometido delitos de aprovechamiento de las de posiciones de autoridad Sí. y de conflictos de interés. Se pueden Para que configurar tenga algún... entonces delito y por ende pasar a casos judiciales. Estos antecedentes, de hecho, el presidente Sagasti dijo que ya están en poder de la comisión investigadora de este caso, pero también de la justicia. La Fiscalía ha iniciado una investigación contra el expresidente Martín Vizcarra y acaba de anunciar impedimento de salida del país, ¿no? Para que tengan una idea de la gravedad de estos hechos. Pero además, un ejemplo, o sea, la directora de la institución pública encargada de autorizar el uso de medicamentos, de todos los medicamentos en el país, se aplicó la vacuna antes de autorizar la prueba de la vacuna de manera formal. O sea, aquí estamos no solamente hablando pues, de faltas morales, como decía, sino de claros casos de conflictos de interés. Claro. Y Ahora, delito contra la todo salud esto, pública de suministrarse un medicamento que no está exactamente, autorizado por el regulador sanitario. sí, y todo esto, si queremos poner pues, el lazo dentro de este regalo perverso que tenemos en el Perú, es que estamos a 6 semanas, 7 semanas de la primera vuelta electoral. Ujú. Entonces, esta indignación, esta desafección ciudadana que ya venía, que se potencia ahora con esta decepción de quienes habían sido nuestros emblemas de la lucha contra la pandemia, estas autoridades, va a tener, creo yo, un efecto en las elecciones. O sea, los candidatos anti-establishment, los candidatos con discurso populista, con discursos refundacionales, van a tomar ventaja aprovechando este escenario. Claro, se aprovecha ahí la rabia, la indignación por parte de la ciudadanía contra el establishment. Eso viene bien importante considerarlo a lo que van a ser las elecciones que vienen. De izquierda y de derecha. O sea, ya teníamos una candidata de izquierda, Verónica Mendoza, que desde hace varios años estaba proponiendo una nueva constitución para el país. Este contexto obviamente acelera, fortalece y de algún modo legitima su demanda refundacional, pero también tienes desde la derecha, o sea, a candidatos que están demandando desobediencia civil contra las normas de Ujú. confinamiento que el Estado ha mandado, o sea, digamos, discursos muy cercanos a lo de Bolsonaro. De hecho, Rafael López Aliaga, un candidato que por ahora tiene 3-4%, se hace llamar él mismo el Bolsonaro peruano y ha dirigido una movilización en contra del confinamiento. Hay que recordar que Lima y Callao, que es decir, lo que sería la región metropolitana, está en una zona de confinamiento total. Entonces, nada, es una mezcla de diferentes problemas que se superponen y se potencian. Ujú. Leí algunos análisis y quiero ver si está lo correcto a tu juicio, Carlos, que esta situación es finalmente también es un efecto de de este cáncer que se estuvo incubando durante tantos años en Perú. Insisto, Perú no es el único país que tiene esto, Mm. pero desgraciadamente desde el orden institucional y la máxima magistratura desde lo que son las mismas presidencias han caído por este tema. ¿Crees tú, un causa-efecto lo que estamos viviendo con este regalo perverso como tú mencionas? Es una continuidad, es Ya. decir, la informalidad en el Perú no solamente está en la esfera económica, no solamente está en la esfera laboral, sino en la relación que tiene el ciudadano con el Estado y que tienen los funcionarios públicos con el Estado. O sea, la norma no está para obedecerla, lamentablemente, la norma está para ver cómo esquivo esa norma, ver cómo le saco la vuelta, como criollamente se dice en el Perú, a las normas. Y a pesar de que venimos de un shock de corrupción, los casos de Lavajato fueron realmente tremendos al punto que colapsó el sistema del establishment político de izquierda y de derecha. El aparente líder, el supuesto líder anticorrupción que había emergido para tapar y para superar ese momento de la historia de la República Peruana de corrupción que había sido el caso de Lavajato y todas las empresas constructoras, que había sido Martín Vizcarra,
en realidad utilizó el discurso anticorrupción para fines propios, para legitimarse políticamente, para tener aprobación presidencial, pero en realidad no hizo ninguna gran reforma importante a pesar de las promesas. Es decir, se perdió la oportunidad, se perdió la coyuntura crítica para establecer mecanismos de rendición de cuentas, para establecer mejores mecanismos de transparencia pública, para hacer una mejor selección de funcionarios públicos. Entonces se desaprovechó esa gran oportunidad y ahora estamos viendo las consecuencias. Carlos, ¿cómo evalúas tú, cuál es tu opinión con respecto al actuar del presidente Sagasti tras haberse conocido esta lista de 500 funcionarios? En algún minuto no se sabía que eran 500, pero ya se apuntaba a las renuncias de quien fuera, por ejemplo, la ministra de Salud. O sea, estamos hablando de quien tiene que liderar la campaña de vacunación y la estrategia epidemiológica. Lamentablemente, esta crisis ha comprometido a su gobierno, o sea, dos de sus ministras han estado involucradas en estos casos y afortunadamente no ha sido el cómplice de estos hechos, pero desafortunadamente no previó la posibilidad de que existan estas faltas durante su gestión, porque muchas de las inoculaciones de las vacunas han sido ya en enero, han sido durante su periodo, y él como principal autoridad debería estar pues muy al tanto de justamente de todos los problemas que pueden suceder en un contexto de emergencia. Él mismo ha bajado las expectativas de la opinión pública al decir que se trata de un gobierno no solamente de transición, sino de emergencia nacional. Eso de algún modo haría que la gente sea más tolerante a las debilidades propias de un gobierno improvisado por las circunstancias, pero lamentablemente los niveles de apoyo que él tiene han ido cayendo. Hoy ya salió una encuesta a nivel nacional que el 52% de peruanos no aprueba su gestión. Entonces, esto hace que alguien que tiene además en su partido tiene un candidato presidencial, lo cual también le compromete de algún modo, si es parcial o imparcial en esta campaña, se configura un escenario mucho más complejo. Pongamos también la situación en contexto, Carlos, cómo se está viviendo la crisis, la pandemia en Perú, cómo se ha ido manejando con todas estas complicaciones desde lo institucional, más allá de que sea el mundo político, es finalmente quien tiene las cartas, quien tiene el manejo de la estrategia, no solamente de vacunación, sino desde la pandemia en un país que también la ha sufrido con bastante fuerza. Hemos tenido una mala gestión desde el inicio, o sea, para hacer la comparación con Chile, el presidente Piñera declaró la emergencia sanitaria por el COVID-19 en enero, y el presidente Vizcarra lo hizo en marzo. O sea, para que tengan en cuenta 60 días de distancia que obviamente se vieron afectadas desde el inicio en la administración, en la gestión de la pandemia. El Perú lamentablemente no pudo conseguir, por ejemplo, pruebas moleculares a tiempo para hacer la detección y el seguimiento de los casos. Se utilizó de mala manera las famosas pruebas rápidas. Ha habido desabastecimiento de oxígeno. Para algunos analistas, para poner todas las voces, señalaban que estos eran problemas propios del Estado, de tener un Estado atrofiado, un Estado que no se ha desarrollado institucionalmente, pero que ha demostrado ahora ante la evidencia que no obviamente a pesar de las debilidades de un Estado de difícil penetración en un territorio con Amazonía y con Andes, estamos ante una clase tecnocrática, una élite burocrática que no ha sabido responder y tomadores de decisión que han aprovechado la crisis con fines políticos, pero que no han sabido, pues, servir a las personas, servir a la gente. O sea, el Estado peruano lamentablemente no distribuyó bienes públicos, sino distribuyó males públicos. Y eso es algo que ahora, con la nueva gestión, también para ser justos, se nota un cambio. Para que tengan una idea, o sea, recién en el Perú, desde las últimas 2 semanas, existen confinamientos inteligentes, existen cuarentenas inteligentes. Eso que en este país, en Chile, lo hemos tenido desde el inicio, por zonas, por ubicación de pasos para entrar a diferentes fases, recién se aplica en el Perú desde las últimas semanas. O sea, en el Perú la medida tradicional había sido cerrar todo el país o nada, ¿no? Carlos Meléndez, nuevamente agradecerte estos minutos para analizar la situación que se vive en el Perú. Muchísimas gracias, que tengas buena tarde. Con gusto. Hasta luego, un abrazo.
Abrazo.